el llamado de Dios a Moisés. Nos metemos en el capítulo 3. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y hacer salir de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal de que soy yo el que te envía. Después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés: tú hablarás así a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el que me envía. Este es mi nombre para siempre y así seré invocado en todos los tiempos futuros. Bueno, acá le vamos a tener que dedicar un tiempo, el tiempo suficiente, mejor dicho. Al principio, ¿cómo se llama la montaña? Horeb, versículo 1. Bueno, Horeb es el nombre que le da la tradición eloísta al mismo monte que la tradición yavista denomina por el más famoso Sinaí. Sinaí y Horeb estamos hablando de lo mismo, del mismo lugar geográfico, a pesar de que es difícil su localización, pero bueno, o mejor dicho todavía, del mismo lugar teológico, del monte donde Dios terminó revelándose, dándose a conocer a su pueblo. Según la Biblia de Jerusalén, el aparato crítico, digo, de la Biblia de Jerusalén, también lo encontramos, este nombre Horeb, en el marco histórico del Deuteronomio y en la redacción deuteronomista, especialmente del libro de los Reyes. En ese caso está la hipótesis de que entonces acá sea una glosa, lo mismo que va a aparecer más adelante también en el capítulo 17, versículo 6. De todos modos, ya venimos acostumbrados de esto. Ejemplos análogos de doble denominación son corrientes en el Pentateuco, tanto en lugares como en personas. O sea que esto no nos tiene que llamar la atención para nada. El ángel del Señor, que aparece en el versículo 2, en la literatura del Antiguo Testamento, también es un tema que ya hemos visto, puede ser o Dios mismo o un ángel. Tengamos en cuenta que seguramente estamos en el contexto de la tradición eloísta, y la tradición eloísta, con todo este tema de la trascendencia de Dios, siempre lo pone a Dios como no comunicándose directamente, sino a través de intermediarios. Por eso es que utiliza mucho el recurso del ángel, la tradición eloísta. Acá estamos probablemente entonces ante una teofanía, una manifestación de Dios, en la que Dios se dio a conocer de alguna manera a Moisés.
El contexto es este. Moisés ha tenido acá una experiencia espiritual profunda, una experiencia de Dios profunda. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, el fuego, entre otras connotaciones, es un elemento que describe naturalmente tanto la naturaleza divina como la presencia misma de Dios. En este caso está acompañando la manifestación de Yahvé que incluso convierte en sagrado el suelo de los alrededores. A ver, el famoso tema de la zarza ardiendo es un recurso, es una metáfora. A ver, lo más cercano que se me ocurre para comparar rápido, el relato de Pentecostés. En el relato de Pentecostés también se habla como de un viento impetuoso, dice, y unas lenguas como de fuego, lo dice explícitamente. Acá, dentro de todo, habla de una zarza ardiente. Allá utiliza directamente el como sí, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y claro, esto es absolutamente entendible y normal. Cuando alguien tiene una experiencia religiosa profunda, no tiene más remedio que apelar a las imágenes. Porque ese tipo de experiencias son indecibles. No hay lenguaje que las pueda expresar. Y entonces hay que apelar a las imágenes. Como el relato de la transfiguración, como el relato de la ascensión, como el relato, bueno, insisto, de Pentecostés. Bueno, acá tenemos uno de esa línea. Tenemos una experiencia espiritual profunda, donde Moisés reconoce que Dios está ahí, donde Moisés reconoce que Dios le habla. ¿Mm? Tal vez a más de uno de los que está acá le habrá pasado en algún momento de oración, ¿sí? Tener la experiencia de que estaba dialogando verdaderamente con Dios. La experiencia, digo, siempre que rezamos dialogamos con Dios, pero hay veces que se nos regala el sentir la experiencia. Bueno, si a alguno de ustedes le pasó algo parecido y tuviera que expresarlo, y va a utilizar imágenes para expresarlo. Sentí como un calor que me abrazaba, qué sé yo, no sé, lo que sea. ¿Sí? Bueno, ahí estamos con la salsa ardiente, ¿no? Esta escena, que tiene lugar cerca de la montaña sagrada, dice, pretende ser, desde el punto de vista de la estructura del relato completo, digamos, una prefiguración de la teofanía del Sinaí, la potente, la que va a venir ahora dentro de poco, donde Yahvé también se va a manifestar por medio del fuego, lo vamos a ver en el capítulo 19, y donde no le va a permitir al pueblo que pise el territorio sagrado. Lo vamos a ver en el capítulo 24. Acá estamos teniendo como un anticipo de estos dos elementos que aparecen juntitos en lo que aparecerá ya en la gran teofanía. Dios le revela su relación con Abraham, Isaac y Jacob en el versículo 6, y Moisés reconoce su trascendencia en este gesto de cubrirse el rostro por el temor de ver a Dios, ¿no? Más adelante, en el capítulo 33 del Éxodo, en el versículo 20, miren lo que dice, leo desde el 19 para que se entienda, ¿no? El Señor le respondió, yo haré pasar junto a ti toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor, porque yo concedo mi favor a quien quiero concederlo y me compadezco de quien quiero compadecerme. Pero tú no puedes ver mi rostro, añadió, porque ningún hombre puede verme y seguir viviendo. Existía esta creencia, ¿no? De que no se podía ver el rostro de Dios ante una experiencia extática, digamos, ¿no? Donde se lo podría ver a Dios supuestamente. Dios se revela como un Dios que, fíjense los verbos que interesante, ¿no? Que ha visto, ha escuchado y ha bajado a liberar a su pueblo. Versículos 7 y 8, ¿no? Hay aquí una serie de antropomorfismos, incluso sorprendentes de la tradición eloísta. Esto en la tradición yavista calza perfecto, pero bueno, tal vez esto sea un signo de fusión, o si no, una excepción dentro de la tradición eloísta.
desde una perspectiva cristiana, acá hay un adelanto del misterio de la encarnación, ¿no? En este tema de el Dios que baja para liberar. Y el verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, del versículo 14 del prólogo de Juan, estamos simbólicamente en la misma línea, ¿no? La mención de la tierra prometida como una que emana leche y miel es frecuente en el Pentateuco, pero muchos opinan que probablemente provenga de una redacción más tardía, ¿no? de un aporte de la tradición deuteronomista. Finalmente, en el versículo 10, le revela que lo ha elegido para justamente ser el instrumento de esa liberación. Ante el asombro de Moisés por esta elección, ¿qué le responde Dios? Yo estaré contigo. Versículo 12. Esta fórmula aparece acá por primera vez en el Antiguo Testamento, pero va a ser una de las fórmulas clave del Antiguo Testamento. Se va a repetir frecuentemente y alcanzará su punto culminante, ¿dónde? Y en el último versículo del Evangelio de Mateo, cuando los envía en la misión universal. ¿Cuáles son las últimas palabras? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, es esto, ¿no? El yo estoy contigo, el yo estoy contigo, representa como una garantía divina de éxito, de cuidado, de amparo. Lindísima imagen. ¿Cuál sería la señal que Dios da? Porque vieron que cómo es el versículo 12. Es de difícil traducción y por lo tanto de difícil formulación. Lo leo de vuelta porque lo merece. Dice, yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal de que soy el que te envía. Después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña. Así como lo traduce el libro del pueblo de Dios, incluso con ese 2 puntos que pone en el medio, parecería que la señal es el culto que van a rendir. Pero si la segunda parte del versículo 12, como muchos autores piensan, es una adición posterior, la señal dada por Dios sería su presencia misma, su asistencia misma, y no el acto de culto en la montaña sagrada. ¿Sí? Y es mucho más coherente con todo lo que va a venir después del Antiguo Testamento, donde la señal, ¿cuál es? Yo estoy con vos. Acuérdense, Isaías 7:14, cuando Dios le da la señal a Ahaz, la señal del Emanuel, justamente, la Virgen está encinta y va a concebir un hijo al que pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, pero la señal justamente es esa, Dios está con nosotros. Bueno, acá estaría pasando exactamente lo mismo. Interesante. Tengamos en cuenta, ya que hablamos del culto, que acá aparece como primer referencia al culto que Israel le brindaría a Dios, la tradición yavista, ¿dónde pone el inicio del culto? ¿O desde cuándo hay culto a Yahvé? Desde los orígenes de los orígenes. Acuérdense del relato de Caín y Abel, Génesis capítulo 4, en donde el problema se produce porque Dios vio con buenos ojos el sacrificio de Abel y no el sacrificio de Caín. ¿Se acuerdan lo que desenlaza toda la historia? Bueno, la tradición yavista ya lo había ubicado antes. En respuesta a la pregunta de Moisés por su nombre, Dios pronuncia la famosísima fórmula, versículo 14, yo soy el que soy. Esta afirmación va a ser ni más ni menos que el origen del título divino Yahvé. Hay numerosas interpretaciones del nombre de Yahvé. A ver, lo primero que tengo para decir, y lo más objetivo posible, es que es una forma arcaica del verbo ser. Justamente por arcaica es muy difícil de traducir y da para varias hipótesis. Algunos opinan que la mejor traducción sería Él
hace ser o el que hace ser en un sentido causativo, digamos, como con la idea de nuestro credo de creador de todo lo demás. Bien, hay quienes objetan esto, porque esta interpretación implicaría un sentido demasiado abstracto para la época. Sin embargo, hay que reconocer que toda una serie de textos egipcios y acádicos de este periodo, e incluso más antiguos, de periodo premosaico, se encuentran ejemplos análogos. O sea que eso no sería un impedimento para apoyar esta hipótesis. Otros autores proponen una interpretación completamente distinta de este misterioso yo soy el que soy. Parten de lo siguiente: entre los antiguos semitas se suponía que quien conocía un nombre tenía poder sobre el ser que lo llevaba. Nosotros ya hablamos de esto cuando estábamos analizando los primeros capítulos del Génesis. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Adán que le ponga nombre a las cosas? Era como un sinónimo dentro de la mentalidad hebrea, un sinónimo de ejercer el poder, porque de algún modo poner el nombre es determinar lo que la cosa es. Ya sé que no es así, pero digo, simbólicamente, decide lo que la cosa es, incluso entre las personas. Nosotros tenemos la costumbre de ponerle un nombre a nuestros hijos porque nos suenan lindos, porque nos gustan, etcétera, etcétera. Pero fíjense, en el Antiguo Testamento, el nombre de la persona era un nombre original, porque tenía que ver con algo que había ocurrido en el parto o lo que se esperaba de él. Y también era habitual el tema del cambio de nombre si cambiaba como la esencia o la misión de la persona. Entonces, el tema del nombre para los judíos es un tema potente, es un tema pesado. Entonces, más vale que no se lo puede nombrar a Dios. Según esto, entonces, conocer el nombre de Dios, como le estaba pidiendo Moisés, equivalía a pretender tener un poder sobre Dios. Teniendo en cuenta esto, dicen, la fórmula podría ser una negativa por parte de Dios a comunicar su nombre a un ser humano. Y proponen, yo soy lo que yo soy. Con lo cual reafirmaría la diferencia trascendente. No es un nombre. Yo soy lo que yo soy. Indecible, incognoscible. Conformate con eso. ¿Está? Pero el hebreo, esto aparece en el aparato crítico de la Biblia de Jerusalén, también puede traducirse por yo soy el que soy, la más famosa de todas las traducciones. Y según las reglas de la sintaxis hebrea, esto correspondería a yo soy el que es. Sería como yo soy el existente. Y ojo, porque así lo entendieron los traductores de la famosa traducción de los 70. Ego eimi hoon, traducción que sería exactamente esto. Dios es el único verdaderamente existente. Esto significaría que es trascendente y sigue siendo un misterio para el ser humano. Muy interesante, muy interesante esto. El libro del pueblo de Dios, el que la mayoría de nosotros tiene, aclara que si se tiene en cuenta que en este contexto el verbo ser no significa simplemente existir, sino estar presente de una manera activa, que es como va a aparecer a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios, Yahvé podría ser entonces el que está con Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud y que estará con su pueblo siempre, el Emanuel que estábamos hablando recién, y que coincide con la señal que le acaba de decir, yo estoy con ustedes. Muy interesante esto, si yo tengo que elegir una, ¿quién soy yo, no? Pero si yo tengo que elegir una, me quedo con esta última, ¿no? Dios es el que está, Dios es el que está. Lo otro suena como muy metafísico, sin negarlo digo, pero como que en este texto seguramente está indicando más
más bien esto. De acá sale este juego que muchas veces, casi cómico, ¿no? Que alguna vez lo hemos dicho, que Dios no existe, ¿no? En realidad, Dios es. Esto estaría en la tercera de las opciones, ¿no? Yo soy el existente. Dios es, no existe. Porque la palabra existir justamente tiene la partícula ex, que es desde afuera. Existe todo lo que no es Dios. Yo existo, el árbol existe, ¿se entiende, no? Si hay alguien que no existe porque no le viene la existencia desde afuera, es Dios. Entonces por eso, Dios es. Dios es. Pero esto me encanta, pero ya es un planteo casi filosófico. Y acá no estamos en ese clima. Acá no estamos en ese clima. Acá estamos en un clima experiencial. En un clima de experiencia de Dios. Un Moisés que tiene experiencia de Dios. Entonces, me parece más interesante ir por este lado. Bueno, posteriormente, la reverencia al nombre de Yahvé por parte de los judíos llevó a sustituirlo directamente por el término Adonai, que significa Señor mío. Y esta es lo que se eligió, digamos, para representar el tetragramatón, se llama tetragramatón, digamos, el grama, la escritura, o la forma, en 4 letras, en 4 consonantes, ¿sí? De donde proviene eso que nosotros decimos Yahvé. En el versículo 14, entonces, aparece primera forma en que Dios se dice, yo soy el que soy. En el mismo versículo 14, por segunda vez le dice, vos vas a ir entonces, yo soy, ya se acortó el primer nombre. Yo soy el que soy, pasó a yo soy. Y en el versículo 15, como para rematarla, recién ahí va a aparecer el Yahvé. Recién ahí va a aparecer el Yahvé. Que en nuestra Biblia va a aparecer como el Señor. Que leímos recién. El tetragramatón está formado por 4 consonantes hebreas. En realidad, 3 consonantes hebreas porque hay una repetida. Ustedes saben que el alefato es la lista de las letras hebreas. El alefato no contiene vocales. No existen las vocales en el alefato. Son todas consonantes. Se entiende lo de alefato, ¿no? Habitualmente se habla del alfabeto hebreo. ¿Sí? Se dice, el alefato es el alfabeto hebreo. Ahora, propiamente hablando, no es así. El alfabeto es el griego. Alfa, beta, gamma, delta. Nosotros no tenemos alfabeto. Nosotros tenemos abecedario. A, B, C, D. Y los hebreos tienen alefato, porque la primer consonante que aparece es la alef. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son esas 4 famosas consonantes? Acuérdense que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿sí? Al revés que nosotros. En hebreo, la primera de las letras es la yod, que es como una comita. Corresponde a nuestra Y. La que le sigue a la izquierda es la G, que es esta que les decía con forma de casita, que es lo que corresponde a nuestra H. En la transliteración sería nuestra H. Le sigue a la izquierda la Waw, que es como un bastoncito. Corresponde con nuestra W. Y por último se repite la G, nuestra H. Por lo tanto, entonces, de derecha a izquierda, transliterado es YHWH. El texto original no está vocalizado. Cuando los judíos, los famosos masoretas, vocalizaron el texto para fijarlo, ya hemos hablado alguna vez de esto, lo que hicieron fue, para no correr el riesgo de que en la lectura
En la lectura rápida se pronuncia el nombre de Yahvé, lo que hicieron fue ponerle al tetragramatón las vocales de Adonai. Esto que decíamos recién, mi Señor o el Señor. Por ese motivo, así como está en el texto vocalizado del hebreo, si uno lo lee al tetragramatón, suena algo así como Yehová, de donde surge el famoso Jehová. Jehová no es otra cosa que la mezcla de las consonantes de Yahvé con las vocales de Adonai, dando entonces, algunos lo llaman barbarismo, bueno, una otra palabra finalmente, para no correr el riesgo de pronunciar sin querer el nombre sagrado. ¿Sí? Nosotros no tenemos escrúpulos, hablamos de Yahvé sin ningún problema, pero bueno, esta es la historia del famoso nombre de Dios y del famoso Jehová que aparece en tantas Biblias que andan dando vueltas por ahí, especialmente en las de las iglesias evangélicas, ¿no? En las traducciones evangélicas suele aparecer el nombre de Jehová. Como dijimos recién, que lo habíamos dicho recién respecto del tema del culto, según la tradición yavista también, Dios era adorado bajo el nombre de Yahvé, incluso antes del diluvio. Acuérdense que aparece ya el nombre de Yahvé en los primeros relatos del Génesis. ¿Se acuerdan? Los aportes de la tradición yavista, ni más ni menos. ¿Sí? Bueno, acuérdense que cuando vimos el libro del Génesis, habíamos dicho, esto es anacrónico, ¿sí? Porque el nombre de Yahvé supuestamente va a ser revelado mucho tiempo después. Bueno, acá está. Este es el momento donde el pueblo de Israel reconoce que Dios le reveló su nombre. Que Dios le reveló su nombre. Última referencia que hago sobre este fantástico nombre. Hay autores, pero ya en una lectura mucho más espiritual, no en una lectura de interpretación, que ven en la revelación del nombre de Yahvé una suerte de también anticipo de la encarnación. ¿En qué sentido? Justamente porque para los judíos dar el nombre es de alguna manera ponerse en manos del otro. Bueno, el misterio de la encarnación no fue otra cosa que el Dios que se pone al servicio y a merced del ser humano, ¿no? Lo que ocurre en Navidad. Dios que se hace un niño que necesita ser cuidado por un ser humano, concretamente. Entonces, hay algunos que espiritualmente es una muy linda imagen, Acá hay un anticipo de ese Dios entregado, de ese Dios que decide darse. Por supuesto, esto llega al extremo en la cruz. Arranca en la encarnación y llega al extremo en la cruz. Bien, cerramos con esto. Nuestro texto, entonces, de tradición eloísta, al menos en su mayoría, afirma que fue a Moisés, entonces, en esta circunstancia concreta, a quien le reveló el nombre de Yahvé. El autor está indicando claramente, y le importa muchísimo esto, que no estamos ante un nuevo Dios, sino ante el mismo que se había revelado antiguamente a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Queda perfectamente identificado Yahvé con el Dios de los padres. Esto es clave para la teología judía. Avanzamos. Seguimos capítulo 3, leo del versículo 16 al 22. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo los he visitado y he visto cómo los maltrataban los egipcios. Por eso decidí librarlos de la opresión que sufren en Egipto, para llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perisitas, los jevitas y los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te escucharán
y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto junto con los ancianos de Israel. Entonces le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no los dejará partir si no es obligado por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto, realizando ante ellos toda clase de prodigios. Así él los dejará partir y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios, de manera que cuando ustedes salgan, no se vayan con las manos vacías. Por eso, cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa objetos de plata y oro y también vestidos, y se los pondrán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios. Hay un montón de repeticiones acá de lo que habíamos leído recién, ¿no? Bueno, a ver. Después de revelarle su nombre, ahora Dios le comunica la misión. Moisés va a tener que conducir a los hebreos al país de Canaán y en principio no va a tener ningún problema en este sentido porque su invitación va a ser escuchada por su pueblo. Al menos esto es lo que Dios le garantiza. Vieron que en el versículo 16 habla del tema de la visita de Dios. Bueno, es un tema bíblico recurrente. Implica un derecho absoluto de inspección, de juicio por parte de Dios. Se creía que las intervenciones de Dios en la historia, ya sea de los individuos o de los pueblos, podían implicar o un beneficio o un castigo. ¿Se acuerdan cuando Dios, allá en el capítulo 18 y 19 del libro de Génesis, visita a Sodoma y Gomorra? Bueno, acuérdense que terminó pasando con Sodoma y Gomorra. Bueno, le adelanta que la reacción del faraón no va a ser favorable. La de su pueblo sí, pero la del faraón no va a ser favorable. ¿Pero qué? La mano poderosa de Yahvé va a finalmente terminar obligándolo en su momento, cuando llegue el momento, a dejarlos en libertad. Le anticipa el fin de la historia. Y por último, el pueblo de Yahvé dice, no va a abandonar el país con las manos vacías. Sus largos años de esclavitud serán pagados de algún modo con un despojo de los egipcios antes de la partida. Todo esto se lo anticipa Dios a Moisés en esta serie, ya les digo, de repeticiones que hay del país que emana leche y miel. Otra vez se nombra a los habitantes de la tierra de Canaán, etcétera, etcétera. Estamos en el tema de las repeticiones que se dan cuando hay fusión de tradiciones. Esto ya el libro del Génesis nos preparó el terreno para entender esto rápidamente. Entramos en el capítulo 4. Pero Moisés respondió, ¿y si se niegan a creerme y en lugar de hacerme caso me dicen, no es cierto que el Señor se te ha aparecido? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Un bastón, respondió Moisés. Arrójalo al suelo, le ordenó el Señor. Y cuando lo arrojó al suelo, el bastón se convirtió en una serpiente. Moisés retrocedió atemorizado. Pero el Señor le volvió a decir, extiende tu mano y agárrala por la cola. Así lo hizo, y cuando la tuvo en su mano se transformó nuevamente en un bastón. Así deberás proceder, añadió el Señor, para que crean que el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se te ha aparecido. Después el Señor siguió diciéndole, mete tu mano en el pecho. Él puso su mano en el pecho y al sacarla estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Enseguida el Señor le ordenó, vuelve a poner tu mano en el pecho. Así lo hizo Moisés, y cuando la retiró, ya había recuperado nuevamente su color natural. Entonces el Señor le dijo, si se niegan a creerte y no se convencen ante la evidencia del primer prodigio, el segundo los convencerá. Y si a pesar de estos 2 prodigios permanecen incrédulos y no te escuchan, saca del Nilo un poco de agua y derrámala en la tierra, y al caer en la tierra, el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre. Se vienen las plagas, evidentemente empiezan a olerse las plagas, Ante la duda de Moisés sobre la recepción y aceptación que tendría por parte de su pueblo, cosa que Dios ya le había garantizado, ¿recordaría Moisés el incidente del capítulo 2, versículo 14,
cuando su compatriota le dice que me vas a matar también a mí como al egipcio, ¿se acuerdan, no? ¿Quién te hizo juez entre nosotros, etcétera, etcétera? Bueno, Dios le responde con unos signos físicos y milagrosos como garantía de la protección divina. Tremendos son los signos. Representa, como decíamos recién, un anticipo de las plagas. El versículo 5 podría ser una adición. Interrumpe el relato, pero reitera y aclara la idea central del desarrollo. ¿Vieron? Así deberá proceder el año del Señor para que crean que el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, ¿verdad? Digamos, en la dinámica del relato es como que está metido esto, es como una cuña, no parecería que pertenece al relato. Bueno, probablemente es una adición, pero para seguir insistiendo en la identidad del Dios que lo está enviando a Moisés.